Esta noche queremos estudiar sobre la abominación asoladora. Y antes de hacerlo, queremos pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has cuidado este día. Te damos gracias por habernos traído con tu protección y tu bendición a tu casa. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra esta noche, el Espíritu Santo que dio esa palabra pueda estar presente para explicárnosla. Necesitamos tu ayuda en este momento. Te damos gracias por el privilegio de acercarnos a tu trono. Y gracias, Señor, porque nos escuchas. Y gracias por respondernos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero que nos remontemos esta noche en nuestras mentes al año 592 antes de Cristo. Porque antes de hablar de la abominación asoladora en Mateo 24, es necesario estudiar la abominación asoladora en el Antiguo Testamento, porque la historia del Antiguo Testamento constituye la base para la historia que encontramos en Mateo 24. Así que remontémonos en nuestras mentes al año 592 antes de Cristo. Encontramos en este momento, según el libro de Ezequiel, el capítulo 1, que Dios descendió del cielo para entrar al templo de Jerusalén para desempeñar una obra de juicio. Ustedes pueden leer esa venida de Dios registrada en Ezequiel el capítulo 1. Ese capítulo lleva la fecha 592 antes de Cristo. Faltaban solamente 6 años para la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586. Es decir, durante esos 6 años, entre el 592 y el 586, Dios vino del cielo al templo de Jerusalén para desempeñar una obra de juicio. El asunto es que el pueblo de Israel estaba viviendo en medio de una terrible apostasía contra Dios. Esa apostasía se describe en los primeros capítulos del libro de Ezequiel, pero especialmente hay un capítulo que describe las abominaciones que se estaban cometiendo en medio de los que profesaban ser pueblo de Dios. Esas abominaciones se describen en el libro de Ezequiel, el capítulo 8, a donde quiero invitarles que vayan conmigo para leer ahora un versículo en especial en este capítulo. Ahora, este capítulo 8 de Ezequiel se conoce como el capítulo de las abominaciones. Y la razón por la cual se llama el capítulo de las abominaciones es porque en la ciudad de Jerusalén se estaban cometiendo estos horribles pecados que se denominan abominaciones. Ahora, el capítulo 8 de Ezequiel, Dios le muestra al profeta una abominación que se está practicando en la ciudad de Jerusalén. Y Ezequiel dice: vaya Señor, qué terrible esa abominación. Y Dios dice: Ezequiel, tú no has visto nada todavía. Hay abominaciones peores que estas que te voy a mostrar. Y luego Dios le muestra a Ezequiel otra abominación. Y Ezequiel dice: vaya Señor, qué terrible esta abominación. Y Dios dice: Ezequiel, tú no has visto nada todavía. Hay abominaciones peores que esa todavía. Y luego Dios le muestra otra abominación. Y así sucesivamente va de una abominación en otra que está cometiendo el pueblo de Dios. Y la lista de abominaciones culmina, es decir, se llena la copa en Ezequiel, el capítulo 8 y el versículo 16.
esta es la abominación que llena la copa, la peor de todas, porque después de esta no se menciona ninguna en Ezequiel 8. Quiero que noten cuál fue esa abominación. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿Dónde está pasando esto? En el templo, en la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Cuál era la peor abominación que se estaba cometiendo en la ciudad de Jerusalén entre los que profesaban servir a Dios? Estaban adorando al Dios Sol. Y por esta razón Dios había venido al templo para juzgar a su pueblo por sus pecados, particularmente por este pecado, porque noten lo que dice en el versículo 17. Y díjome: ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Fíjense cómo Dios describe estas abominaciones terribles. Versículo 18. Pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que todos los que estaban en la ciudad de Jerusalén estaban participando de estas abominaciones? ¿O creen que había un remanente fiel en medio de la ciudad que clamaba y gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban servir a Dios? No cabe duda que había un grupo fiel dentro de la ciudad. Y antes de que Dios destruyera la ciudad, era necesario separar a ese grupo fiel de los que iban a ser destruidos. Eso lo encontramos relatado en Ezequiel el capítulo 9. Fíjense, el siguiente capítulo, yo quiero que capten una imagen clara de lo que tenemos aquí. En el 8:16 tenemos a los 25 varones con las espaldas vueltas al templo y encorvados adorando el sol. E inmediatamente en el 9:1 tenemos el proceso del sellamiento de los fieles de Dios. Es decir, hay dos grupos: los que están adorando el sol y los que van a recibir, ¿qué cosa? El sello de Dios en sus frentes. Dos grupos en contraste: los que adoran el sol y los que reciben el sello. Ahora noten lo que dice Ezequiel 9 y empezando en el versículo 1. Aquí Dios ha venido a su templo, como les mencioné en el capítulo 1. Dios ha revelado todas las abominaciones que se están cometiendo, especialmente la adoración al Dios Sol. Y ahora Dios va a hablar sobre el juicio que Él está desempeñando en el templo. Dice en el versículo 1 del capítulo 9: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento. ¿Para qué? Para destruir. Y he aquí que 6 varones, que resultan ser ángeles, dicho sea de paso, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al Aquilón. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Y por qué vienen a destruir? ¿Por causa de qué? De las abominaciones. La peor de cuáles es ¿qué? La adoración al sol. Ahora noten que entre esos personajes hay un personaje especial que está vestido de lienzos. Dice en el versículo 2, en la mitad del versículo: y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura
una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová, noten que le dice al que trae el instrumento para sellar, o se llama la escribanía de escribano. Dice, y díjole Jehová, pasa por medio de la ¿qué? De la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. ¿Quiénes vivían en Jerusalén? Los que profesaban servir ¿a quién? A Dios. ¿Y qué estaban haciendo los que profesaban servir a Dios? Adorando al sol. Dice, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal, ¿dónde? En la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sobre quiénes se iba a colocar la señal? Sobre aquellos que clamaban y gemían por las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad. Pregunto entonces, en la ciudad apóstata de Jerusalén, a donde se estaba adorando al Dios Sol, ¿había un remanente fiel que no adoraba al Dios Sol? Claro que sí. Y dice aquí que ellos clamaban y gemían por las abominaciones que estaba cometiendo el pueblo profeso de Dios. Ahora, ¿qué iba a suceder después del sellamiento? Dice en el versículo 5, y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Qué significa eso? En pos de él. Después que él pase, ¿verdad? Después que él haga su obra de sellar, dice, pasad por la ciudad en pos de él, ¿y qué? Y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis ¿qué? Misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. ¿Quiénes servían en el santuario? Los sacerdotes. El castigo debía empezar con los líderes espirituales. Dice, y comenzad desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora yo quisiera que fuéramos al capítulo 11, un momento, y los versículos 22 y 23. El capítulo 11 y el versículo 22 y 23. Porque aquí en estos versículos se describe el momento en que la gloria de Dios se retira del templo. La obra del sellamiento ha terminado. Y ahora Dios, ya que el pueblo lo ha rechazado, ha sellado a sus fieles que claman y que gimen. Ahora Dios va a retirar su presencia del templo y va a dejar el templo desierto de la Shekinah gloriosa. Va a dejar la ciudad de Jerusalén abandonada de la presencia divina. Noten cómo se describe eso en Ezequiel el capítulo 11 y los versículos 22 y 23. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos encima. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué se retiró del templo? La gloria, la Shekinah gloriosa que indicaba la presencia de Dios se retiró. ¿Y a dónde se posó esa gloria? En el monte al oriente de la ciudad. Yo pregunto, ¿cuál es el monte que queda al oriente de la ciudad?
se conoce como el Monte de los Olivos. Si ustedes miran un mapa de Jerusalén, aún el día de hoy, el monte que queda al oriente de la ciudad de Jerusalén es el Monte de los Olivos. Y luego dice en Ezequiel 12 que esa gloria que se posó por un corto tiempo en el Monte de los Olivos, como mirando a Jerusalén y diciendo, ojalá te arrepientas, Jerusalén, para que yo te pueda salvar. Dice en el capítulo 12 que la gloria de Dios levantó vuelo y se fue al cielo. La ciudad de Jerusalén había quedado desamparada. Ahora yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas para leer la descripción de todo lo que acabamos de estudiar. Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Está describiendo la misma experiencia y yo quiero que ustedes noten dos palabras claves en el pasaje que vamos a leer. Las dos palabras claves son, en primer lugar, abominación. Y en segundo lugar, asolamiento. ¿Cuál es la primera palabra? Abominación. ¿Y cuál es la segunda palabra? Asolamiento. ¿Por qué nos interesan esas dos palabras? Porque en Mateo 24 habla de la abominación asoladora. Es decir, usted no puede entender la abominación asoladora de Jerusalén en los días de Jesús, al menos que usted entienda la abominación asoladora de Jerusalén en los días del Antiguo Testamento, en la primera destrucción de Jerusalén. Ahora noten lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 36, y vamos a empezar en el versículo 14 y leemos hasta el versículo 21. Dice en el versículo 14, y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las, ahí está la palabra clave, todas las abominaciones de las gentes, y contaminando la casa de Jehová. ¿Qué es lo que contaminó la casa de Jehová según leímos en Ezequiel 8? ¿Estaban adorando qué? El sol en el mismo templo. Dice, la cual él había santificado en Jerusalén. Ahora yo pregunto, ¿Dios les había mandado advertencias de que se arrepintieran de sus abominaciones? Claro que sí. Noten el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana. No olviden esto porque vamos a volver a ello en el Nuevo Testamento. Dice, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Es decir, les mandó mensajeros para ver si dejaban de practicar estas abominaciones. Mas ¿qué hicieron con los mensajeros? Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo ¿qué? Remedio. Y ahora fíjense que se va a decir lo mismo que leímos en Ezequiel 9 después del sellamiento. Dice en el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos ¿a quién? Al rey de los caldeos. ¿Saben ustedes cuándo se cumplió eso de que no se perdonara ni mujer, ni hombre, ni niño, ni infante, ni animal, etcétera? ¿Saben con qué evento histórico se cumplió eso? Con la venida del rey de los caldeos, quien destruyó a Jerusalén en el año 586. Dice en el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Y luego, ¿qué hizo Nabucodonosor? Sigamos leyendo, versículo 18. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén
y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasáronlos a Babilonia y fueron siervos a él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ahora escuchen el versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados, porque todo el tiempo de su ¿qué? De su asolamiento reposó. ¿Dónde encontramos antes esa palabra asolamiento? En Mateo 24. Ahora fíjense qué interesante. Las abominaciones, escuchen bien, las abominaciones del pueblo de Israel llevaron ¿a qué? Llevaron al asolamiento de Jerusalén. Por eso se llama la abominación asoladora, porque la abominación lo que hace es ¿qué? Lo que hace es asolar o venir destrucción o traer desolación sobre la ciudad de Jerusalén. Es decir, sus abominaciones trajeron desolación, asolamiento y destrucción. Por eso se llama la abominación asoladora, que trae asolación. Ahora, si ustedes quieren leer un libro muy interesante, pero triste y terrible, tienen que leer el libro de Lamentaciones. Ustedes quieren saber cómo fue la destrucción de Jerusalén. Lean ese libro. Allí les dice que hubo hambre terrible, un hambre tan terrible que las madres se comían a sus hijos. Hablamos de eso en la segunda destrucción de Jerusalén, en el año 70. Pero ahí dicen Lamentaciones que en la primera destrucción de Jerusalén también las madres se comieron a sus hijos por el hambre terrible. Además, ustedes pueden leer en Lamentaciones que hubo guerras, insurrecciones civiles. Murieron muchos por la espada. Es decir, lo que nosotros estudiamos en cuanto a la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70, ya sucedió una vez en la primera destrucción de Jerusalén en el año 586 por parte de Nabucodonosor. Y fue por causa de las abominaciones, la mayor de las cuales fue la adoración al Dios Sol. Ahora, yo quisiera que fuéramos a interpretar lo que la Biblia quiere decir con la marca o con el sello o con la señal que se colocó en la frente. Porque no todos estaban practicando las abominaciones. ¿Qué creen ustedes que pasó con aquellas personas que recibieron el sello cuando Nabucodonosor vino y destruyó la ciudad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Murieron? No. ¿Se salvaron cuando la ciudad fue destruida? Claro, por eso se les colocó ¿qué? El sello. Dice, al que tuviera la señal, no os ¿qué? No os acercaréis, no los toquen. ¿Había un remanente fiel que no estaba adorando al Dios Sol? Claro que sí. Ahora yo quiero que notemos cuál era esa señal. ¿Saben que el mismo Ezequiel nos dice cuál era la señal? Vayan conmigo a Ezequiel el capítulo 20 y el versículo 12 para que vean cuál era la señal que se colocó en la frente. Ezequiel el capítulo 20 y el versículo 12. Dice aquí: y diles también mis domingos, y diles también mis sábados, para que fuesen ¿por qué? Oh, ¿qué se colocó en la frente? La señal. ¿Y qué dice aquí? Les di mis sábados para que fuesen ¿por qué? Por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Noten el versículo 20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era la señal? El sábado. Y saben, ahora les voy a leer un texto que va a demostrar que la razón por la cual Jerusalén fue quemada y destruida es porque la gente estaba pisoteando el sábado. Vayan conmigo a Jeremías 17 para que ustedes vean algo muy interesante. No solamente dice aquí en Ezequiel que la señal es el sábado,
que identifica al pueblo de Dios y su relación con Dios, sino que el libro de Jeremías, el capítulo 17, nos dice por qué fue destruida la ciudad. Jeremías 17, y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 27. Y vamos a leer en primer lugar el versículo 24 para que capten el contexto. Dice en el versículo 24: será empero, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra, que entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. ¿Por qué iba a ser habitada la ciudad de Jerusalén para siempre? Porque guardaban ¿qué? El santo sábado. Ahora, ¿qué tal si no guardaban el santo sábado? Noten el versículo 26. Sigue diciendo de las bendiciones si se guarda el sábado. Dice: y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén y de la tierra de Benjamín y de los campos y del monte y del austro, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Mas si no me oyereis para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Por qué iba a ser destruida Jerusalén? Porque se estaba pisoteando ¿qué? El santo sábado de Dios. ¿Qué iba a pasar si la gente guardaba el sábado? Jerusalén iba a ser habitada ¿cuánto tiempo? Para siempre. Entonces yo pregunto, ¿cuán importante era el sábado para evitar la destrucción de Jerusalén? Era la señal. Era asunto de vida y muerte. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que los que estaban adorando el sol hubieran adorado el sol si estaban guardando el sábado? ¿Qué es lo que indica el sábado? El sábado nos recuerda que hay 20 dioses creadores. ¿Qué nos recuerda el sábado? Que hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Uno solo. ¿Ustedes creen que ellos podrían haber estado adorando al sol si hubieran estado guardando el sábado en memoria del único Dios verdadero? Claro que no. Estaban adorando el sol porque habían olvidado al Creador, y habían olvidado al Creador porque habían olvidado ¿qué cosa? Habían olvidado el santo sábado de Dios. Yo pregunto entonces, ¿la abominación algo tenía que ver con el sol? La abominación que llevó a la destrucción de Jerusalén, ¿algo que tenía que ver con el sol? ¿Llevó a la destrucción de la ciudad? ¿Se salvaron un grupo de individuos que estaban guardando el sábado y que eran fieles a Dios? Claro que sí. Pero ahora necesitamos ir a la segunda destrucción de Jerusalén. Vayan conmigo al libro de Daniel, el capítulo 9, y vamos a notar, y no podemos interpretar toda la profecía de las 70 semanas, porque nos tomaría 2 horas para interpretar la profecía de las 70 semanas. Pero hay 2 puntos que quiero que notemos de esta profecía de las 70 semanas. Noten el capítulo 9 y el versículo 25. Cuando Dios le habla esto a Daniel, ¿en qué condición está la ciudad de Jerusalén? ¿En qué condición está la ciudad cuando Dios le habla estas palabras a Daniel? Destruida. ¿Quién la destruyó? Nabucodonosor, lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Por qué la destruyó? Porque la gente estaba dando el sol y estaba quebrantando ¿qué? El sábado. Ahora noten lo que dice Dios. Dios le va a decir a Daniel, Jerusalén se va a reconstruir.
El versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿se va a restaurar y reedificar a Jerusalén que fue destruida por Nabucodonosor? Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, se va nuevamente a reconstruir ¿qué cosa? El templo de Jerusalén, la ciudad y los muros, y la gente va a regresar. Pero ¿saben algo? Esa ciudad que iba a ser reconstruida, nuevamente, al final, iba a ser otra vez destruida. Noten al final de la profecía de las 70 semanas, el capítulo 9 y el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿qué va a hacer? Destruirá la ciudad y el santuario. Pregunta, ¿iba a ser destruida Jerusalén por segunda vez? Claro que sí, porque el versículo 25 dice que iba a ser restaurada y edificada. Así que dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el final de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con... ¿Cuál es la palabra? ¡Ah, qué interesante! Otra vez la palabrita asolamientos. Leamos el versículo 27. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será él desolar. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. ¿Iba a ser destruida otra vez Jerusalén? ¿Por qué iba a ser destruida? Por sus abominaciones. ¿Iba a quedar asolada? Nuevamente se iba a repetir la abominación del ¿qué? Del asolamiento, como en los días de Nabucodonosor. Ahora, ¿será que la segunda destrucción de Jerusalén algo tuvo que ver también con el sol? Bueno, eso es lo que tenemos que mirar. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, Mateo 21. ¿Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento la Shekinah gloriosa, la gloria de Dios, vino al templo para juzgar al pueblo? Ahora noten lo que dice Mateo 21 y el versículo 12. Y aquí está hablando de la entrada de Jesús triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. ¿A dónde entró Jesús cuando terminó la entrada triunfal? Lo que se conoce como Domingo de Ramos. Entró al templo. Yo pregunto, ¿era Jesús la Shekinah gloriosa de Dios? Sí, porque en Juan 1:14 dice, vimos su ¿qué? Su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús era la Shekinah en persona que vino al templo. Noten lo que dice el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Purificó el templo? Claro. Y trastornó las mesas de los cambiadores y de las sillas de los que vendían palomas. Ahora quiero que noten que dice aquí en el versículo 12, entró Jesús en el templo ¿de quién? De Dios. No olviden eso, muy importante. ¿Qué era el templo cuando entró Jesús? ¿El templo de quién? El templo de Dios. Y ahora noten el versículo 13. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. ¿Cómo se refirió Jesús al templo? Dice, esta es mi casa. No olviden eso porque es importante. Cuando Jesús llega al templo, dice que entró al templo de Dios, todavía es el templo de Dios, y Jesús dice, esta es ¿qué cosa? Esta es mi casa. Y ahora escuchen, como no tenemos tiempo de estudiarlo todo, después que Jesús entra, Él empieza ahora a enseñarle a los líderes judíos y a las muchedumbres en el templo el mensaje de Dios.
¿Y cómo respondieron los líderes espirituales al mensaje que Cristo les impartió en el templo? Cuando Jesús les hizo el último llamado en el templo. Vamos a notar solo un ejemplo para que ustedes vean la relación con lo que leímos en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Mateo 21 y vamos a leer en el versículo 33. Versículo 33. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La viña, según Isaías 5, representa al pueblo de Israel. Dice, y la cercó de vallado, es decir, le puso una cerca. La cerca es la santa ley de Dios. Y cavó en ella un lugar y edificó una torre. La torre es el templo. Y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Es decir, los labradores es el pueblo judío. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Y qué hicieron con los mensajeros? ¿Recuerdan lo que leímos de 2 de Crónicas 36? Dice en el versículo 35, mas los labradores tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Eso se refiere a la misma etapa que 2 de Crónicas 36. Pero yo pregunto, después que Jerusalén fue destruida, ¿se reconstruyó y luego Dios mandó más mensajeros, sí o no? Claro que sí. Noten el versículo 36. Envió de nuevo a otros siervos. Esto es después que la ciudad es construida de nuevo. Más que los primeros. E hicieron con ellos, ¿qué? De la misma manera. Y a la postre les envió a su hijo. ¿Quién es ese? Jesús. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. ¿Cómo respondieron ante la presencia de Jesús? En vez de aceptarlo, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Versículo 39, y tomado le echaron fuera de la viña y le mataron. Y luego Jesús hace una pregunta, todavía no han caído en cuenta los líderes religiosos de quienes está hablando Jesús. Y Él va a hacer que ellos mismos se incriminen. Versículo 40, pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle, a los malos destruirá miserablemente. Estaban pronunciando su propia sentencia. Y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de la esquina, por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Es decir, Dios les va a quitar a ustedes, ¿qué cosa? El reino. Y luego Jesús culmina su presencia en el templo haciendo este último llamado al pueblo judío de que lo reciban, de que lo acepten, de que no continúen practicando sus abominaciones. El último llamado lo hace Jesús en el capítulo 23 y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 32. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Es decir, la copa está ¿qué? La copa está rebosando, está llena la copa. Noten cómo Cristo los llama en el versículo 33, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el fuego del infierno? Ahora fíjense el versículo 34. Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Y ahora escuchen el versículo 36. Escuchen bien.
Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando vino la presencia de Dios al templo para hacer una obra de separación y de juicio, cuando terminó la separación y el juicio, ¿qué sucedió? El templo de Jerusalén quedó ¿qué? Desierto, porque la gloria de Dios abandonó el templo. Y luego, ¿a dónde fue a posar la gloria de Dios por un momento? Sobre el monte de los olivos, para luego ¿qué? Ir al cielo. Ahora note lo que dice el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significa esa palabra desierta? Desolada. En inglés la palabra your house is left unto you desolate. Es la misma palabra en Daniel 9 y segunda de Crónicas 36. Es decir, cuando Jesús pronuncia esas palabras, vuestra casa os es dejada desierta, luego ¿qué hace Jesús? Capítulo 24 y el versículo 1. Y salido Jesús, ¿qué pasó con la Shequina? Se fue del templo. ¿Y a dónde se fue Jesús? Sigamos leyendo. Y salido Jesús, íbase del ¿qué? Íbase del templo. Y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ese templo había quedado ¿qué? Para ese momento la Shequina se había ido y el templo estaba ¿qué? Desolado. Pero los judíos le muestran, los discípulos le muestran las piedras del templo. Y noten el versículo 2. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Es decir, la casa fue dejada desierta y por lo tanto iba a venir sobre Jerusalén, ¿qué cosa? El asolamiento. Y por si acaso alguno duda todavía, dice en el versículo 3, y sentándose él en el monte de las olivas. Vaya qué coincidencia tan interesante. En las cosas de Dios no hay coincidencia. Esta es una repetición de la historia del Antiguo Testamento. Y en un momento vamos a llegar al punto crucial que quiero recalcar esta noche, que hay algo que tiene que ver con el sol, pero vamos a verlo en un momento. Dice en el versículo 3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y luego vamos a leer el capítulo 24 y el versículo 15. Por tanto, cuando viereis, ¿qué cosa? La abominación del asolamiento. ¿Vimos eso en el Antiguo Testamento? ¿Lo mismo? Claro que sí. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, ¿a dónde fue dicho eso por Daniel profeta? Lo leímos en Daniel 9, 26 y 27. Que estará en el lugar santo el que le entienda. Entonces los que están en Judea, ¿qué? Huyan a los montes. Y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Y ahora escuchen, versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Qué estaban haciendo los que tenían el sello de Dios en la frente en Ezequiel? Estaban guardando el sábado. La señal era el sábado, según leímos. ¿Qué estaban haciendo los fieles que estaban en Jerusalén, que iban a huir cuando vieran la abominación asoladora? Iban a estar guardando ¿qué? El sábado, porque dice, orad que vuestra huida no sea en invierno, porque en Jerusalén hace mucho frío en invierno y cae nieve, ni en sábado, porque el sábado es día de ¿qué? Es día de reposo. 40 años después que Cristo se fue al cielo,
Jesús le está diciendo a sus hijos, oren para que su vida no sea en sábado. Es decir, 40 años después, el sábado todavía era el día de reposo. Ahora necesitamos hablar sobre esta abominación asoladora que fue hablada por Daniel el profeta. Tocamos sobre esto, pero quiero recalcarlo y repasarlo y leer las citas claves para que ustedes sepan qué fue esta abominación asoladora. Vamos a Lucas 21 para ver el paralelo. Lucas, el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 20. Lucas 21 y el versículo 20. Lucas, el capítulo 21 y el versículo 20. Dice aquí: y cuando viereis a Jerusalén, ¿qué? Cercada de ejércitos, sabed entonces que su ¿qué? La asolación entonces es ¿qué cosa? La destrucción de Jerusalén. ¿Y qué es la abominación? ¿Qué es la abominación? Los ejércitos que ¿qué? Que rodean la ciudad. ¿Y qué es la destrucción? La asolación. Es decir, la abominación asoladora. La abominación son los ejércitos que rodean la ciudad y la asolación es la destrucción de la ciudad. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué era esa abominación? Antes de leer un par de citas, quisiera que fuéramos a Lucas 19, donde se amplía esta destrucción de Jerusalén. Dice en Lucas 19 y el versículo 41, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte. ¿Quiénes eran esos enemigos que los iban a rodear con baluarte? Los romanos. Y te pondrán ¿qué? Cerco. Y de todas partes te pondrán en estrecho. Y te derribarán a tierra. Y tus hijos dentro de ti. Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué fue la abominación? Cuando los soldados romanos rodearon la ciudad de Jerusalén. Y esta fue la señal de que Jerusalén pronto iba a ser ¿qué cosa? Destruida o asolada. Yo les mencioné algo muy interesante que menciona Flavio Josefo y también el libro El conflicto de los siglos sobre los ejércitos romanos y lo que hacían cuando circulaban una ciudad. Cada vez que rodeaban una ciudad, los soldados romanos tomaban sus estandartes y clavaban, ¿saben lo que es un estandarte, verdad? Es como un palo de escoba grande que tiene una insignia encima. Y los ejércitos lo llevan como los conquistadores llevan sus rótulos en las paradas de temperancia, ¿verdad? Con sus ilustraciones. Es decir, los ejércitos romanos tenían sus estandartes y cuando rodeaban una ciudad, lo primero que hacían era clavar esos estandartes en el suelo y según dice Flavio Josefo, todo el ejército romano, incluyendo el general, se inclinaban ante esos estandartes rindiéndole adoración, porque los estandartes contenían un águila con las alas extendidas. El águila estaba mirando al lado derecho. El águila tenía en sus talones tenía flechas y alrededor del águila había una guirnalda dorada representando el sol, y debajo del estandarte en sí se encontraba un disco grande con un disco más pequeño en el centro que representaba el brillo del sol. Es decir, ellos estaban adorando al Dios ¿qué? Al Dios Sol, al Dios Mitra. Y esa era la señal de que el pueblo de Dios debía ¿qué cosa? Huir.
Note lo que dice la sierva de Dios en el Conflicto de los Siglos, la página 29. Dice ella, repitiendo básicamente lo que dijo Josefo: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, que ya hemos identificado como la abominación principal, al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. ¿Qué estaban haciendo antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor? Estaban adorando ¿qué? Al dios Sol. Y esa fue la culminación de las abominaciones, la señal de que la presencia de Dios estaba por partir, según vimos en Ezequiel 8 y el versículo 18. Nuevamente en la segunda destrucción de Jerusalén, hay estandartes representando al dios Sol, y hay una adoración al dios Sol por los ejércitos romanos, y los hijos de Dios debían tomar esa adoración al Sol como una señal de ¿qué? De que debían huir de la ciudad. ¿Ven el paralelo? Ahora yo pregunto, ¿cómo podían huir si la ciudad de Jerusalén estaba circulada por los ejércitos romanos? Aquí es donde entra la providencia divina de una forma extraordinaria. Como yo les mencioné, resulta que la ciudad estaba circulada por Cestio, el general de las tropas romanas, y por alguna razón inexplicable, y digo inexplicable humanamente hablando, porque nosotros sabemos por qué fue que sucedió esto, pero Cestio tenía circulada la ciudad. Todo aparentaba que la ciudad iba a caer, porque esto fue ya hacia el final de la guerra romana contra el pueblo judío. Estaban listos para dar un golpe mortal a la ciudad de Jerusalén, cuando de repente, sin ninguna explicación, según Josefo y el Conflicto de los Siglos, Cestio le dijo a sus tropas: vámonos, y todas las tropas se retiraron de Jerusalén. Cuando el pueblo judío dentro de la ciudad vieron a Cestio retirarse con los soldados romanos, ellos dijeron: Dios está espantando a los romanos, porque no hemos hecho nada y los romanos están huyendo. Así que dice Josefo, quien lo vio, porque estaba personalmente allí. Josefo, como les mencioné, nació en el año 37, Jerusalén fue destruida en el año 70. Flavio Josefo estaba viendo lo que estaba sucediendo allí, fue un testigo ocular, no se está imaginando, no es alguien que está escribiendo centenares o miles de años después. Él estuvo allí. Dice Flavio Josefo que los judíos que estaban en la ciudad se fueron tras Cestio, pensando que Dios estaba obrando en su favor. Y mientras que los judíos estaban distraídos, persiguiendo a los romanos, los cristianos fieles dentro de la ciudad que guardaban el sábado, salieron serenamente de la ciudad y se refugiaron en los montes de Judea. Y como resultado, tanto Josefo como Elena White nos dicen que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Igual que los que tenían la señal en el Antiguo Testamento, ninguno pereció porque tenían la señal. De la misma manera, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos la segunda vez, porque la Shekinah había abandonado el templo, no pereció ni un solo hijo de Dios. Pero alguno dirá: Pastor Bor, hemos visto el paralelo, pero ¿acaso los judíos dentro de la ciudad, los apóstatas, no guardaban también el sábado? Mi respuesta es que no guardaban el sábado de la Biblia, guardaban un falso sábado.
Y yo veo que se les abren los ojos grandes a ustedes. ¿Un falso sábado? ¿Los judíos estaban guardando un falso sábado? Sí. Y déjenme explicarles por qué. Porque el sábado que guardaban los judíos no era el sábado que hizo Dios. El día era el mismo día. Pero la forma de guardar el sábado había sido torcido por los judíos. Habían añadido una serie de tradiciones y restricciones al sábado que Dios no había puesto en la Biblia. Y como resultado no estaban guardando el sábado que hizo Dios, sino que estaban guardando el sábado que habían creado ellos con todas sus tradiciones. Es decir, aunque guardaban el día correcto, lo guardaban de una forma incorrecta. Y por eso estaban guardando un sábado hecho por el hombre y no el sábado hecho por Dios. No era el verdadero sábado, era un falso sábado el que ellos estaban guardando. Y saben ustedes que Jesús fue perseguido más durante su ministerio por los judíos por la forma que Jesús guardaba el sábado. ¿Saben ustedes que la mayor controversia que tuvo Cristo con los judíos fue sobre el asunto del sábado? Los que guardaban, entre comillas, el sábado, odiaban al que según ellos estaba quebrantando su sábado. ¿Quién estaba guardando el sábado correcto? ¿Cristo o los fariseos? Cristo. Si Cristo estaba guardando el verdadero sábado, significa que el sábado de los fariseos era un ¿qué? Un falso sábado. Ahora escuchen bien los cristianos aquí que no son adventistas. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo cristiano hoy es que odian el sábado porque ellos creen que el sábado de Dios es el sábado de los fariseos. Y por eso miran el sábado como un yugo de servidumbre, como una carga que nadie puede llevar, porque mire, no dejaban sino caminar un poquito, no dejaban cargar esto, no dejaban llevar aquello, y ellos creen que ese sábado restrictivo de los fariseos es el sábado de la Biblia. Pero el sábado de los fariseos no es el sábado de Jehová, es un falso sábado. Si los cristianos de hoy en día pudieran ver el sábado como lo hizo Dios originalmente, quisieran guardar el sábado. Porque es un día de refrigerio, un día de bendición espiritual, no es un día de prohibiciones y de restricciones. Cuando el mundo cristiano ve el sábado, dice, no me hables del sábado, no quiero saber nada del sábado, eso es un yugo de servidumbre. El problema es que están viendo el sábado que guardaban los fariseos, que no es el sábado de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios quiere que nosotros guardemos su santo sábado, como Él lo hizo, un día de bendición, un día apartado, santo para Él, un día cuando podemos reproducir las bendiciones de Dios, porque es un día que fue especialmente bendito por Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a venir a juzgar a este mundo antes de que lo venga a destruir? ¿Creen? ¿Creen que el mundo va a estar practicando también abominaciones? ¿Que va a traer finalmente la destrucción del mundo? ¿Qué creen? ¿Creen que en algún momento Dios va a retirar su presencia del Espíritu Santo en el planeta Tierra? ¿Creo que se va a retirar? ¿Creen que cuando se retire va a haber un tiempo de angustia como experimentó Jerusalén cuando los soldados romanos estaban rodeando la ciudad? ¿Creen que habrá hambre y pestilencia, desastres, terremotos terribles en el mundo otra vez? Y les hago una última pregunta. ¿Ustedes creen que el mundo de alguna forma va a estar haciendo algo con relación al sol que es inaceptable ante Dios? No, claro que no. Porque imagínense, en Jerusalén, primera Jerusalén, estaban adorando el sol, abominación. Segunda destrucción de Jerusalén, los estandartes estaban adorando el sol. Pero al final de la historia, nada va a tener que ver con el sol. Pues claro, si la historia se está repitiendo, y la abominación era la adoración al sol en la primera destrucción de Jerusalén, y la abominación era la adoración al sol en la segunda destrucción de Jerusalén, y la segunda destrucción de Jerusalén es un símbolo de la destrucción del mundo, debe significar que al final de la historia los seres humanos que profesan servir a Dios van a estar haciendo algo relacionado con el sol que Dios considera
apostasía. Todos me van a traer un billete de $1. Ahora, ¿saben lo que van a encontrar en ese billete de $1? Muy interesante. Un águila con las alas extendidas. En los talones del águila, flechas. El águila está mirando a la derecha. Y encima del águila está el sol irrumpiendo a través de las nubes. El sello oficial de los Estados Unidos. Los adventistas siempre hemos enseñado que los Estados Unidos va a jugar un papel muy importante en obligar a la gente a guardar el día del sol. Y el billete de $1 está estrechamente relacionado con el momento cuando se haga eso. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio, porque vamos a estudiar la dimensión profética de Mateo 24 y vamos a ver que lo que pasó en Nueva York es un evento significativo en el desarrollo profético. Es el comienzo de grandes cosas que pronto van a pasar a una velocidad que ni siquiera vamos nosotros a poder mantener la atención por lo rápido que están sucediendo estas cosas. ¿Les quedó claro el tema de esta noche? Bueno, gloria a Dios, ya sabemos qué es la abominación asoladora. Padre Celestial, te damos gracias por la forma clara en que tú has revelado la historia. Te damos gracias porque de esta forma podemos saber qué va a suceder en el futuro, proféticamente. Si hay alguna persona aquí que ha venido por primera vez o tal vez no ha escuchado estas cosas, te ruego que tu Espíritu Santo les abra las mentes y los corazones para que puedan comprender plena y cabalmente cuán importantes son estas cosas. Te ruego, Señor, que al regresar a nuestros hogares nos acompañes con la bendición y la protección de tus ángeles. Llévanos con bien, Señor. Bendícenos mañana y vuélvenos a traer a tu casa en la tarde. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. El origen de la abominación y la advertencia de Cristo. La frase abominación desoladora tiene sus raíces en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 11. Daniel, al trazar la historia de las luchas entre el rey del norte y el rey del sur, que tipificaban la confrontación entre Egipto y la dinastía seleucida, y luego el poder de Roma, predice un acto de profanación, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. Inicialmente, esta profecía tuvo un cumplimiento preliminar en la era helenística, cuando Antíoco IV Epífanes, el cuerno pequeño de Daniel 8 en su primera fase, profanó el templo judío en Jerusalén en el año 167 a.C., ofreciendo carne de cerdo en el altar y erigiendo un altar a Zeus. Este fue un acto sacrílego que causó desolación en el corazón de la adoración judía. Sin embargo, el cumplimiento más significativo y la advertencia más directa provienen de Jesús mismo. Cuando los discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y del fin del mundo, Él los remitió a la profecía de Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24:15 al 16. Aquí, como hemos aprendido, Jesús fusiona dos eventos: la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y el fin del mundo. Por lo tanto, la abominación desoladora debe tener un doble cumplimiento. Tuvo un significado literal y específico para los cristianos que vivían en Judea antes del año 70 después de Cristo, y tendrá un significado igualmente literal y catastrófico para el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. El comentario bíblico adventista subraya la importancia de esta advertencia. La abominación desoladora es una señal crítica de los últimos días. Presentada en un contexto de eventos finales, Jesús insta a el que lee entienda, indicando la necesidad de una comprensión cuidadosa y espiritualmente guiada de esta profecía. Comentario bíblico adventista, tomo 5. Sobre Mateo 24:15, la hermana Elena G. de White
refuerza la naturaleza dual de esta profecía. Jesús predijo la terrible retribución que caería sobre los judíos apóstatas, y esa retribución sería un símbolo de la destrucción final que sobrevendrá al mundo. En el Monte de las Olivas, mezcló la descripción de las dos catástrofes, la ruina de Jerusalén y la gran conflagración del último día. Las profecías que tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén tienen una aplicación más directa a los últimos días. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 25. ¿Qué significa abominación desoladora? La palabra abominación, en griego bedeligma, se refiere a algo detestable, sacrílego, especialmente en un contexto religioso, como la idolatría. Desoladora, en griego eremóseos, significa que causa desolación, devastación, vacío. Por lo tanto, es un acto o un poder sacrílego que profana lo santo y trae ruina. Para comprender el cumplimiento final, debemos primero entender cómo se cumplió esta profecía en el primer siglo. Los discípulos preguntaron por las señales. Cristo les dio la señal para huir. He completado el primer bloque, estableciendo el origen y la naturaleza de la abominación desoladora y su doble cumplimiento. Quedo a la espera de tu indicación para continuar con el segundo bloque, que abordará el primer cumplimiento en el año 70 después de Cristo. El primer cumplimiento, Roma pagana y la caída de Jerusalén, cuando Jesús pronunció la advertencia sobre la abominación desoladora. Los discípulos, inmersos en su contexto judío, naturalmente pensaron en una profanación del templo físico. Pero Jesús, al igual que Daniel, no estaba hablando solo de un acto, sino de un poder y una serie de eventos que culminarían en la desolación. Para los cristianos del primer siglo, la señal de la abominación desoladora no fue una profanación interna del templo, sino la aparición de una fuerza externa y profana que rodearía la ciudad santa. El evangelista Lucas, bajo inspiración, nos da la interpretación directa de la advertencia de Jesús para el año 70 después de Cristo. Pero cuando viereis a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20. El comentario bíblico adventista lo aclara sin ambigüedad. Los ejércitos de Roma pagana, con sus insignias idolátricas y su desprecio por el Dios judío, eran la abominación que causaría la desolación de Jerusalén. El lugar santo al que se refiere Jesús no es solo el templo, sino la ciudad entera de Jerusalén, que era considerada santa por los judíos. Comentario bíblico adventista. Tomo 5 sobre Mateo 24:15. Así, el primer cumplimiento de la abominación desoladora fue la presencia del ejército romano pagano con sus estandartes idolatras, las águilas romanas, que eran objetos de adoración, rodeando la ciudad de Jerusalén. Para un judío o un cristiano, la sola visión de esos estandartes paganos en suelo sagrado era una abominación. Su avance significaba la inminente desolación de la ciudad y el templo. Elena G. de White describe la magnitud de la amenaza. La abominación desoladora fueron los ejércitos romanos que rodearon Jerusalén. Las insignias de los romanos, con sus estandartes e ídolos, eran consideradas una abominación por los judíos, y su aparición frente a los muros de Jerusalén era la señal de que la desolación de la ciudad estaba cerca. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 26. La advertencia de Jesús fue crucial para la supervivencia de sus seguidores. Él no solo dio la señal, sino también la instrucción de emergencia. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Mateo 24:16 al 18. En el año 66 después de Cristo, esta profecía se cumplió. Sestio Galo, el general romano, avanzó con sus legiones y sitió Jerusalén. Logró penetrar las murallas exteriores de la ciudad y estaba a punto de tomar el templo. Los cristianos que recordaban la advertencia de Cristo vieron la señal con terror. Y entonces, en un acto de providencia divina que asombró incluso a los historiadores romanos, Sestio Galo, sin razón aparente,
retiró sus fuerzas. La sierva del Señor, con su vívida descripción, nos transporta a ese momento crucial. Entonces la señal prometida les fue dada a los cristianos que esperaban. Los sitiadores judíos lograron una salida contra las fuerzas de Cestio, con tanto furor, que amenazaron con derrotarlas. Cestio, contra toda expectativa, se retiró inexplicablemente. Esta era la oportunidad que esperaban los cristianos. Inmediatamente, obedeciendo la advertencia de Cristo, huyeron a los montes. Se retiraron a Pella, una ciudad en Perea, al otro lado del Jordán. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 30. Ni un solo cristiano que obedeció la advertencia de Cristo pereció en la subsiguiente destrucción de Jerusalén. 3 años y medio después, en el año 70 después de Cristo, el general Tito regresó, esta vez con la implacable determinación de aniquilar la ciudad rebelde. La ciudad fue cercada. La hambruna y la enfermedad hicieron estragos, y las facciones internas se mataron entre sí. Finalmente, el templo fue incendiado, y sus piedras removidas una por una, cumpliendo la profecía de que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Marcos 13:2. La abominación desoladora de Roma pagana había causado una desolación literal y catastrófica. Millones perecieron, la nación judía fue dispersada, y el lugar santo quedó en ruinas. Este cumplimiento histórico no es solo una lección de historia, es un principio profético. Así como la abominación desoladora se manifestó en el contexto de la apostasía y el rechazo a Cristo en el primer siglo, así también una abominación desoladora final se manifestará en el tiempo del fin, antes del juicio final del mundo. El segundo cumplimiento, Roma papal y la desolación espiritual. Si el primer cumplimiento de la abominación desoladora fue la Roma pagana militar rodeando Jerusalén, el segundo cumplimiento, el final, no será simplemente un ejército secular. Será un poder que profana lo santo a una escala mucho mayor. Un ataque directo a la ley de Dios y a la conciencia humana, causando una desolación espiritual y luego física a nivel mundial. Recordemos que la palabra abominación en la Biblia a menudo se refiere a la idolatría o a prácticas religiosas, detestables a los ojos de Dios, el lugar santo. En este contexto final, no es solo una ciudad o un templo terrenal, sino los principios sagrados del Evangelio y la ley de Dios que deben residir en el corazón del creyente y en la iglesia. El cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2 y la bestia de Apocalipsis 13, nos introducen al poder que encarnaría esta abominación final, el papado romano. Este poder no solo persiguió a los santos, sino que también pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25, profanando así la ley de Dios. El comentario bíblico adventista lo expone con una claridad penetrante. En su cumplimiento final, la abominación desoladora no se refiere a un ejército pagano literal, sino a un poder religioso político apóstata que se levanta para desafiar la autoridad de Dios y su ley. Se refiere a la usurpación de las prerrogativas de Dios y la imposición de una falsa adoración. Comentario bíblico adventista, tomo 5, sobre Mateo 24:15. La desolación que este poder causaría no sería solo la destrucción de una ciudad, sino la desolación de la fe genuina a través de la imposición de dogmas y tradiciones humanas sobre la palabra de Dios. Elena G. de White va más allá, identificando la culminación de esta abominación desoladora en un acto legislativo específico del tiempo del fin. Ella, inspirada, nos da la clave para reconocer la señal final, así como los ejércitos de Cestio Galo fueron la señal literal para la huida de la Jerusalén literal. Un evento análogo será la señal para la huida del pueblo de Dios del mundo impenitente. Ella escribió: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para la huida de los cristianos de Judea,
Así, la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de América, en el decreto que imponga el día de descanso papal, la ley dominical será una amonestación para nosotros. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, como preludio para abandonar las más pequeñas en favor de hogares apartados en lugares solitarios entre las montañas. Elena G. de White, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 161. Esta es la interpretación más crucial de la abominación desoladora para el tiempo del fin. No se trata de un suceso aislado, sino de la culminación de la apostasía. La imposición por ley de un día de adoración falso, el domingo, un Nintesiento, día de origen pagano, y luego adoptado y exaltado por el papado, en lugar del sábado bíblico, el mandamiento del Creador, es la máxima profanación. ¿Por qué es esto una abominación? Es una usurpación de la autoridad de Dios. Solo Dios puede determinar el día de adoración. Un poder terrenal que impone un día falso asume el lugar de Dios. Es idolatría. Adorar el día del sol o el día decretado por la tradición humana, en lugar del día del Creador, es una forma de idolatría espiritual. Causa desolación espiritual. Al forzar la conciencia, rompe el principio fundamental de la verdadera adoración, que debe ser en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Destruye la libertad de conciencia y la relación personal con Dios. El mundo, especialmente la parte del cristianismo apóstata, Apocalipsis 13, la imagen de la bestia, se unirá para imponer esta ley. Este acto, el establecimiento de una ley dominical obligatoria a nivel nacional, primero en los Estados Unidos, la segunda bestia, y luego globalmente, es la señal inequívoca de que la abominación desoladora ha sido puesta en el lugar santo. Es la señal para el pueblo de Dios, como lo fue para los cristianos en el año 66 después de Cristo, de que deben huir a los montes. El llamado de Cristo a huir no es una sugerencia, es una orden directa. Así como los cristianos de Jerusalén no permanecieron para debatir la retirada de Cestio Galo, el pueblo de Dios del tiempo del fin no puede dudar cuando la ley dominical sea promulgada y las libertades sean anuladas. La huida de los fieles del primer siglo a Pella fue un acto de obediencia que les salvó la vida. La huida del tiempo del fin será igualmente crucial, marcando la separación final entre la iglesia verdadera y un mundo en rebelión. Elena G. de White lo enfatiza con una urgencia que apela a la preparación personal. Cuando los decretos de los concilios y las tradiciones de los hombres sean exaltados por encima de los mandamientos de Dios, y se imponga la observancia del domingo por la fuerza de la ley, entonces cada hombre debe elegir de qué lado está. Es tiempo de que el pueblo de Dios abandone las ciudades y se prepare para la huida a los lugares desiertos. Compilado de Elena G. de White. Esta huida no es simplemente una medida de seguridad física, es un testimonio, es un reconocimiento de que el mundo, al rechazar la ley de Dios y al imponer la marca de la bestia, ha llegado a un punto de no retorno. Los centros urbanos, que son focos de comercio, entretenimiento y, en los últimos días, de rebelión espiritual y violencia, se convertirán en trampas mortales. El comentario bíblico adventista lo respalda. La instrucción de huir de las ciudades no es un consejo para el futuro distante, sino una advertencia profética para un tiempo específico en la historia. La fidelidad a Dios requerirá la separación de los centros, donde la presión para conformarse a las leyes humanas en contra de la ley de Dios será abrumadora. Comentario bíblico adventista, tomo 7, sobre Apocalipsis 18:4. La Biblia lo ordena, sin paliativos. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:4 al 5. El cierre del tiempo de gracia.
Esta huida del pueblo de Dios de los centros de la Babilonia apóstata no es solo una señal para la tierra, es una señal para el cielo. Marca el evento más solemne de la historia humana, el cierre del tiempo de gracia. Mientras el pueblo de Dios se refugia en los montes, en el santuario celestial, Cristo, nuestro sumo sacerdote y mediador, termina su obra. Su ministerio de intercesión por los pecadores arrepentidos llega a su fin. Elena G. de White lo describe con una escena de profundo significado. Cuando Cristo termine su obra, en el lugar santísimo del santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, «Hecho es». Apocalipsis 16:17. Toda la humanidad habrá tomado su decisión. El incienso ya no se ofrecerá. La sangre de la expiación no se aplicará más por el mundo. La misericordia divina ya no intercederá por los habitantes culpables de la tierra. Elena G. de White. El conflicto de los siglos, página 671. Este es el momento culminante del juicio investigador, del que hablamos al tratar las 2300 tardes y mañanas. Todos los casos están decididos, para vida o para muerte. La voz que resuena del trono celestial es terrible y final. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Desde este punto ya no hay más arrepentimiento ni perdón. Los caracteres han sido sellados. La humanidad, por primera vez desde la caída de Adán, está sin un intercesor. La presencia del Espíritu Santo, que refrena el mal en el mundo, se retira en gran medida. El comienzo del tiempo de angustia. Es en este contexto que la abominación desoladora muestra su efecto completo. Sin la gracia de Dios, sin el intercesor, y con el Espíritu Santo retirado, el mundo se sumerge en un caos indescriptible. Este es el tiempo de angustia cual nunca fue, que profetizó Daniel, y en aquel tiempo se levantará Miguel, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Mientras que el mundo impenitente experimenta las 7 últimas plagas, la ira de Dios sobre aquellos que han adorado a la bestia y recibido su marca. El pueblo de Dios experimenta la angustia de Jacob. Elena G. de White lo detalla. El tiempo de angustia se extiende desde el momento en que Cristo cesa su intercesión en el santuario celestial hasta su venida. Será un tiempo de angustia y de prueba espantosa para los justos. Vivirán sin intercesor, a la vista de un Dios santo, pero sabiendo que cada pecado que han confesado ha sido borrado y que su caso está decidido para la vida eterna. Elena G. de White. El conflicto de los siglos, página 677. La abominación desoladora, al imponer la falsedad y forzar la conciencia, ha despojado al mundo de la verdad, de la libertad de adoración y finalmente de la gracia divina. La desolación es total, pero incluso en medio de este horror, el pueblo de Dios está a salvo en su refugio, protegidos por el mismo Dios que los llamó a huir. La destrucción de la abominación y la liberación de los santos. La abominación desoladora, en su segundo cumplimiento, ha causado la desolación espiritual del mundo, culminando en la imposición forzada de un sistema de adoración falso y el subsiguiente cierre de la gracia. El mundo ha sellado su destino al rechazar a Dios y a su ley. Ahora, la consecuencia inevitable de esa elección recae sobre la tierra. Así como la antigua Jerusalén fue desolada por el fuego y la espada, el mundo apóstata será desolado por la ira de Dios, las 7 últimas plagas. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Estas plagas son la respuesta divina directa a la abominación desoladora. Son la manifestación de la justicia de Dios contra aquellos que han adorado a la bestia y recibido su marca, y que han perseguido a los que guardan los mandamientos de Dios. La tierra, al haber sido profanada por la abominación, se convierte en el receptáculo de la desolación final.
Elena G. de White, describe la naturaleza de estos juicios. Cuando Cristo se despoja de sus vestiduras sacerdotales y se reviste de las de la venganza, ya no se oye más en el santuario el suave, melancólico acento de la misericordia. En el tiempo de las plagas, los impíos persiguen a los justos, pero el pueblo de Dios no es hallado culpable. Ellos son protegidos por aquel que es su refugio. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 690. El comentario bíblico adventista enfatiza la conexión. Las plagas son el resultado directo de la adoración a la bestia y la recepción de su marca, lo cual es la culminación de la abominación desoladora. Aquellos que han forzado la conciencia de otros y han pisoteado la ley de Dios, ahora experimentan la justa retribución divina. Comentario bíblico adventista, tomo 7, sobre Apocalipsis 16:2. En medio de este caos y destrucción, el pueblo de Dios, aunque pasa por la angustia final, es protegido milagrosamente. Su fe es probada hasta el límite, pero su refugio está seguro. El decreto de muerte y la intervención divina mientras las plagas caen, la ira de Satanás se enciende al máximo contra el pueblo de Dios, culpándolos por las calamidades. El mundo, bajo la influencia de la abominación desoladora, emite un decreto de muerte contra los fieles. Elena G. de White lo revela. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, se hará un movimiento simultáneo para destruirlos en todos los países. A medida que se vaya acercando el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá al silencio la voz de la disensión y del reproche. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 693 al 694. Este es el último asalto de la abominación desoladora contra el lugar santo de la conciencia humana. Es el intento final de Satanás de aniquilar a aquellos que se han negado a ceder su lealtad a Dios. Pero justo cuando los impíos están a punto de ejecutar su decreto, la intervención divina ocurre. La profecía no termina en la desolación del pueblo de Dios, sino en su gloriosa liberación. Es a la medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. El sol aparece brillando en todo su esplendor. Señales y prodigios se suceden con rapidez. Los impíos miran con terror las escenas, mientras los justos ven con gozo las señales de su liberación. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 695. La voz de Dios mismo proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y la tierra es sacudida por un gran terremoto. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 17 al 18. La Jerusalén apóstata del mundo ha caído. Sus edificios, sistemas se han desmoronado. La abominación desoladora ha sido desolada. Y entonces aparece aquel cuya advertencia fue la primera señal de esta profecía: Jesús mismo. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de tamaño como la mitad de la mano de un hombre. Es la nube que rodea al Salvador, que a la distancia parece envuelta en oscuridad. El pueblo de Dios sabe que esta es la señal del Hijo del Hombre. Con solemne silencio la contemplan cómo se acerca a la tierra, haciéndose más y más brillante, hasta que llega a ser una nube blanca y resplandeciente, su base como un fuego consumidor y un arco iris sobre ella. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 699. Los impíos, que se unieron a la abominación desoladora y persiguieron a los santos, ahora claman a las montañas que caigan sobre ellos. Para ellos la desolación es completa y eterna. Pero para los que obedecieron la advertencia de huir, los que se negaron a participar de la abominación, los que guardaron la ley de Dios y tuvieron el testimonio de Jesús. Esta es la liberación final, la profecía de la abominación desoladora.
desde Daniel hasta Cristo y hasta el tiempo del fin, nos da la señal inequívoca de los últimos días y la estrategia divina para la supervivencia y el triunfo final de su pueblo. Es un llamado a la vigilancia, a la obediencia y a la preparación. El gran conflicto entre la verdad y el error, entre el sello de Dios y la marca de la bestia, la culminación de la abominación, ha llegado a su fin. La tierra es purificada, no por el fuego antes de la venida de Cristo, sino por el resplandor de su segunda venida, y luego por el fuego purificador del milenio. Y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra aguarda. El gran conflicto ha terminado. El pecado y los pecadores ya no existen. El universo entero está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la vasta creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en su júbilo perfecto que Dios es amor. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 737. Este es el fin de la abominación desoladora y el comienzo de la eternidad. Amén. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca.
noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, Mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. vértigo de seda. Mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida.